Vamos a grabar. Entonces, estamos en Isaías 8, versículo 11. Isaías, el profeta, recibe esta palabra y dice, porque Yuhebahei me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, y aquí está la palabra para nosotros, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Yuhebahei Sebaot, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Vamos a detenernos aquí. Estos dos versículos son claves. Ya les digo, en tiempo de meditación, de oración, viendo estudios, viendo videos de todo este tema, hermanos, me ocupé en este Shabbat para ver si el Padre confirmaba y me decía algo con respecto a este eclipse. A lo cual la respuesta es esta. Ustedes, como pueblo escogido, como remanente santo, fiel, no teman ni llamen conspiración a lo que ellos llaman conspiración. Porque se puede tomar de muchas maneras. Las señales de los cielos vendrán y vendrán más y más y más. No es el último eclipse, ni la última luna roja, ni el último cometa. Va a venir y van a venir más. Entonces, si es algo que, como algunos dicen, apocalíptico, o no lo es, o es simplemente algo que se alineó de esa manera, o lo que se dice, el tema de Nínive con Jonás, y bueno, todo lo que se está hablando, ustedes conocen del tema, todo eso no está corroborado y es fidedigno a la palabra. Sí, son suposiciones, pero más allá de eso, lo que el Padre nos dice a su pueblo fiel es, y confirma lo que hemos hablado ayer en el comienzo del Shabbat, que nuestro temor es Adonai, que nos tenemos que santificar, es decir, apartar, que Él sea nuestra santificación y que no llamemos conspiración a lo que todo el mundo llama conspiración, ni temamos lo que ellos temen, ni tengamos miedo, lo vuelve a repetir 2 veces. ¿Por qué? Sigue diciendo, entonces él será por santuario, pero a las 2 casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Ata el testimonio y sella la Torá entre mis discípulos. Versículo 20. A la Torá y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo? El enemigo quiere debilitar. El enemigo te quiere desestabilizar. El enemigo quiere traer temor. El enemigo quiere quitarte la posición que tú tienes firme en Yeshua. Por eso dice, muchos tropezarán entre ellos. ¿Entre quiénes ellos? Entre los que llaman conspiración, entre aquellos que están temiendo todos los consejos de las naciones, todas las reuniones de los pueblos, todo lo que está viendo alrededor y que lo estamos viendo
cómo se están posicionando las piezas del ajedrez, ¿no? En el plano mundial, nosotros lo vemos porque somos conocidos en la palabra y sabemos que se están gestando cosas, pero ante eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a temer o vamos a creer a la Torá y al testimonio de Yeshua? Si nosotros queremos, volvemos al punto que el Padre nos viene hablando ya hace varios meses de levantarnos y resplandecer. No nos ha amanecido si nosotros tememos lo que miramos por internet todo el tiempo. Porque podemos decir, sí, que es una señal para que el mundo se arrepienta. Podemos decir, y sí, de hecho todo es señal para que el mundo se arrepienta. Adonai no cesa en su misericordia de enviar señales, de enviar profetas, de enviar mensajes de todo tipo, sueños, de todas formas, para que el mundo abra los ojos y se vuelva a Él. Esta es una señal más. Esta es una señal más. Pero tengamos en cuenta que si fuese una señal específica, ¿cómo decirles? Hoy hablábamos eso con el pastor Shaul. Piensen, la gente del mundo tiene noción de lo que fue hacer Jonás a Nínive. La gente del mundo que no conoce las escrituras. Adonai les va a hablar de esa manera, de Nínive, de las 7 ciudades. Le va a hablar de Jonás, le va a hablar de que Jonás significa paloma que tiene que ver con Israel. ¿Le va a hablar así? O sea, una persona, el de la esquina de tu casa, ¿va a entender eso? No. Entonces, ¿es una señal para el mundo, para que se arrepienta desde esa perspectiva? No. No, porque no entienden nada, no saben ni la historia de Jonás, no saben ni quién es Nínive. Entonces, las señales que Adonai hace para el mundo es simplemente el sol se oculta. Yo reino, dice Adonai. Yo muevo los astros, yo gobierno, yo todavía reino. Eso es lo que o sea, el ser humano común, corriente, entiende, no entiende más nada. Entonces, ¿qué pasa? Hay eh, mucha conspiración y mucho eh, aprovechamiento en las redes sociales para tener más popularidad. Se denota la moda o el tema donde hay muchedumbre de gente, ahí se abre los ojos y se hace un video con respecto a eso. Entonces vemos por todo lado el mismo tema de uno, del otro, del otro, del otro, del otro. ¿Por qué? ¿Porque es Elohim que está hablando? Pensemos, discernamos. Entonces, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo está hablando de las dos casas de Israel, ¿sí? Está hablando de, no de los pueblos, sino de dentro del pueblo, a lo que este pueblo llama conspiración. Ni teman lo que ellos temen, ni tengas miedo. Sea Adonai tu temor y tu miedo. Es decir, reverencia a Adonai. Ten temor de Yuhet Bajei, anda en camino lo más recto que puedas, adóralo, póstrate, guarda sus fiestas, guarda su Shabbat, come limpio, lo que sabes, guárdalo día a día y no tienes por qué temer las señales, no tienes por qué temer lo que se viene, que está escrito y se va a hacer, sí, se va a hacer. Y si le vemos al antimashiach, y bueno, lo veremos, el Padre nos va a guardar, el Padre nos va a proteger. Cada uno tiene un tiempo de esta tierra y de salir de esta tierra. Y eso no lo va a cambiar nadie, solo Adonai. Dice que todos los seres creados son de Él. Él es soberano sobre tu vida, sobre nuestras vidas. Y todos tenemos, dice, todo tiene su tiempo y su hora debajo del cielo, dice Eclesiastés. Entonces lo que dice que
estas conspiraciones, el escuchar estas conspiraciones, el temer todo esto que tiene que ver con consejos de la élite, con consejos de lo que, o sea, se está gestando y que lo estamos viendo, si nosotros nos enfocamos en eso y nos alimentamos de eso, muchos serán quebrantados, enredados, porque es una red, es una trampa del enemigo, como te dije en un comienzo, para desestabilizarte, porque el temor es contrario a fe, y si no tienes fe, caes. Muchos tropezarán, caerán, serán quebrantados y se enredarán y quedarán apresados. Apresados. Es una trampa, ¿sí? Ata el testimonio, es decir, aferrate al testimonio de Yeshua. ¿Cuál es el testimonio de Yeshua? La Torá, la instrucción, la palabra. Sella la Torá entre mis discípulos. ¿A quién le decía? Al profeta. Y hoy el Padre me ayude a que esta palabra sea sellada en ustedes, sus discípulos. Sella la Torá en mis discípulos. A la ley y al testimonio, a la Torá y al testimonio. Ahí tenemos que enfocarnos. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hermanos, termino con esto. Viene oscuridad sobre la tierra. Viene oscuridad. Ustedes pueden seguir leyendo el capítulo 9, habla de oscuridad, pero habla de Yeshua naciendo, y Yeshua es el sol de justicia, y es el amanecer nuestro. Y el justo dice que va de gloria en gloria y va como el día que va aclareciendo hasta que el día está en el sol allí al mediodía. Entonces, hermanos, es una realidad, pero por eso el Padre nos está dando palabra, nos está dando mensajes. El levántate y resplandece, y como este mensaje, aquí en ningún momento nos está diciendo algo con respecto a lo que tenemos que alertarnos. Al contrario, está diciendo ustedes persistan en mirarme a mí, en puestos los ojos en Yeshua, no teman lo que escuchan, las conspiraciones o las revueltas que pueda haber, el consejo que pueda haber, el reunirse, ya sea de las naciones o dentro del pueblo, para que no queden enredados, para que no caigan atrapados en esos lugares que trae desestabilidad y te trae temor, sino que ata la Torá en tu corazón y el testimonio de Yeshua. Amén, amén. Hay algo muy importante que nosotros tenemos que saber, que tenemos promesas. Y cuando hay promesas de Elohim, esas son las que tenemos que guardar y no a veces la que nos dice el mundo, ¿no es cierto? Porque el mundo a veces nos quiere confundir y traer confusión para que nosotros nos destabilicemos y tengamos, mucha gente le agarra pánico, le agarra ese miedo, ¿no? Esa desesperación, y eso es provocado porque no hay fe, no hay esperanza. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber que hay promesas, ¿sí? Y dice, Primera de Juan 4:15 dice, si alguien reconoce a Yeshua, en, es el Hijo de Elohim, Elohim permanece en él y él en Elohim. Y después tenemos en Hebreo 10:3 dice, mantengámonos firmes, la esperanza que profesamos, que tenemos, ¿no es cierto? Porque fiel es el que hizo las promesas. Y ahora yo quiero decirles, en Primera de Juan dice 2:23 dice, todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Y también podemos ver en Primera de Juan 4, del 2 al 3, dice, en esto pueden discernir
¿quién tiene el espíritu de Elohim? Todo profeta que reconoce que Yeshua HaMashiach ha de venir en cuerpo humano es de Dios, de Elohim. Todo profeta que no reconoce a Yeshua no es de Elohim, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene y en efecto ya está en el mundo. Y nosotros podemos ver que nosotros primero tenemos que reconocer, ¿sí? Si nosotros ya reconocimos que Él es nuestro Elohim, ya sabemos que nosotros somos apartados, ¿sí? Y si somos apartados no tenemos que tener miedo. Y otra cosa que también dice, reconocer al Hijo es reconocer al Padre. ¿Por qué? Porque si nosotros reconocemos que ellos, Yeshua HaMashiach, es Elohim, es Ejad, ¿sí? Entonces, eso es lo que está diciendo la palabra en Primera de Juan. Y podemos ver que nos habla en Lamentaciones que dice, por tanto digo, el Adón es todo lo que tengo, en él esperaré. Entonces, si nosotros confiamos, tenemos promesas, tenemos a Yeshua como nuestro Elohim, como nuestro amado, y tenemos esperanza. ¿Qué más tenemos que tener? Tenemos que tener esa emuná, esa fe. Y dice que la fe, la emuná es lo que no se ve para que sea en nosotros realidad. Si nosotros tenemos fe, tenemos esperanza, vamos a tener esa emuná que vamos a decir que todo podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque Yeshua está con nosotros y está en nosotros. Entonces, si nosotros creemos, no tenemos que tener miedo. Entonces, es orar, permanecer en Él, dejar las cosas que sucedan y si sucede algo, confiar en Él. ¿Sí? Porque nosotros no conocemos el futuro lo conoce Él. Si Elohim va a mostrar algo, como dice, se verán cosas, ¿no? En el cielo, también tenemos que saber que eso viene a veces de Elohim y a veces hay cosas que nos van a venir a decir creyendo que viene de Elohim y no es. Por eso hay que discernir. Dice en Apocalipsis 3:5, dice, el que salga vencedor se vestirá de blanco, jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Nosotros tenemos esa seguridad que si nosotros guardamos sus mandamientos, guardamos sus promesas y recibimos sus promesas, Él nos va a guardar, ¿sí? Nos va a guardar de todo mal y Él se va a acordar de nosotros cuando hagan cosas raras, cosas malas. Él se va a acordar de nosotros y nos va a guardar, nos va a proteger. Entonces, eso es lo que nosotros como cuerpo del Mesías, como cuerpo unidos en Ejad con nuestro Elohim, tenemos que permanecer en él, aunque vengan luchas, problemas, cosas que pueden venir a nuestras vidas, como los salmos de David, están todos escritos que él siempre tuvo luchas, tuvo problemas, fue perseguido, fue vituperado, ¿cómo se dice? Vituperado, y él siempre siguió fiel delante de él y siempre con alabanza, siempre con adoración a él, a nuestro Padre, y saber que todo lo que podamos hacer es eso, alabarlo y glorificarlo y saber que todo lo que va a venir de Él, siempre que nosotros estemos bien con Él, ¿no?
Así es. siempre que estemos bien con Él, porque si nosotros no estamos bien con Él, no podemos pedir sus promesas, ¿sí? Tenemos que estar bien con Él para que nosotros podamos recibir esas promesas y que se cumplan en nosotros, porque si no va a haber estorbos, va a haber problemas, va a haber cosas que, que nos va a impedir que esas promesas lleguen. Y no podemos culpar a Elohim de esas cosas, sino que nos tenemos que examinar, y no en el momento de la ira de Elohim, ¿no? Cuando pasan las cosas, sino antes. Amén. Y lo último que yo quería decirles es que Yeshua nos alertó y nos dijo que muchos nos iban a intentar engañar, ¿sí? Muchos serían engañados. Entonces es importante el hecho de estar en comunión con el Ruach HaKodesh. Es importante pasar tiempo con él para reconocer su voz interior en nuestro interior, para conocer cómo son los tiempos, cuáles son la palabra en estos tiempos, porque, hermanos, lo que yo hice lo pueden hacer ustedes también. Ir frente a todo este escenario que se plantea del eclipse, buscar en la palabra, ir en el lugar secreto y buscar y decir, Padre, háblame tú. Ya no quiero escuchar más a nadie. No quiero voces humanas, quiero tu palabra. Y el Padre habla y responde. Entonces, va a haber un tiempo, hermanos, va a haber un tiempo en que todo esto no se va a poder hacer. No vamos a poder estar dependiendo de ningún moré, ni de ningún líder, ni de nadie. Vamos a estar solos con el Padre. Y todo lo que vinimos atesorando en nuestro cuarto de oración, eso es lo que vamos a sacar del buen tesoro del corazón. Eso es lo que nos va a traer a memoria, a nuestra memoria espiritual, porque nosotros tenemos una mente espiritual. A nuestra mente espiritual, el Ruach HaKodesh nos va a traer lo que nosotros leímos a solas con Él, lo que Él nos habló y que anotamos en nuestro cuadernito a solas con Él. Eso es lo que más va a valer en tu vida y en mi vida, la relación que tuvimos con Él. Y en tiempos de sequía vamos a beber de esa fuente que está en nuestro interior porque hemos estado invirtiendo en ese tiempo día a día. Entonces vamos a reconocer su voz, vamos a estar atentos a su voz, porque vienen cosas en cuanto a, no me quiero extender mucho, solamente les voy a nombrar algo, que esto yo lo he hablado años antes, y si el Padre en algún momento me ordena de volverlo a hablar, lo volveré a hablar. Va a haber un momento en que el Internet de las cosas no va a ser más, sino va a ser el Internet de los cuerpos. Y el Internet de los cuerpos tiene que ver con microchip y con cuestiones de insecciones y cosas que van a querer anular la parte cerebral y confundir nuestros cerebros humanos para confundir la voz de Adonai. Entonces, qué importante que es que ahora que estamos a tiempo, que este es el día de salvación, lo busquemos. Por eso Adonai dice, búsqueme mientras puedo ser hallado. Llámeme mientras estoy cercano de ustedes. ¿Por qué? Porque si nosotros reconocemos ahora su voz y el día de mañana, a través de antenas 5G o de cosas que vengan ondas, ¿no? Que no lo sabemos, que quieran interferir en nuestra mente espiritual va a discernir que esas voces no son de Elohim, porque ya hemos estado con Él y ya le hemos conocido cómo Él habla, cómo Él es y lo que Él piensa. Y no seremos engañados, no seremos engañados. Pero es importante el día a día estar en comunión con Adonai. Es muy importante para no ser engañados. Amén. Entonces el Espíritu del Padre es
el que nos va a guiar a toda verdad. Pero ¿cómo nos va a guiar si nosotros no le prestamos oído? ¿Cómo Él nos va a indicar el camino si nosotros no le prestamos atención? Y estamos mirando para un lado, para el otro y nos desesperamos y decimos, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Y el Padre te está diciendo, hola, hello, aquí estoy, quiero indicarte el camino. Stop. En quietud y reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será tu fortaleza. Pero ¿cómo termina ese versículo? Dice, pero no quisiste. Antes dijiste, andaremos en caballos y correremos de aquí para allá, como todo el mundo, desesperados. Pero la palabra dice, estad quietos y conoced que yo soy Adonai. ¿Cómo se le conoce? Estando quietos. Y esa quietud y reposo no es una pereza, no es estar así echado en la cama, ¿no? No, no, no se trata de eso. Estar quietos es quietud mental, ¿sí? Quietud y sí, buscar un lugar a solas con Él, en lo posible. Pero podemos estar quietos, en reposo, en shalom, mientras hacemos las cosas. Entonces es esa quietud espiritual, esa quietud de shalom. Guardar el Shabbat, por cierto, es eso. Porque podemos guardar el Shabbat y decir, yo guardo el Shabbat, pero en tu mente no estás quieto, no estás quieta, no estás teniendo Shabbat, no lo estás guardando. En tu templo, en el templo de Ruach, lo estás profanando, porque con tus pensamientos no estuviste quieto ni quieta, no lo guardaste. Es así, es así. Entonces, hilemos más fino. Hilemos más fino significa vayamos más al detalle. No es solamente ahora simplemente, bueno, yo como limpio, hago el Shabbat y ya con eso, bueno, ya la conciencia la tengo tranquila. No, hermanos, estamos en tiempos, como dice segunda de Timoteo, peligrosos, que tenemos que estar en comunión con el Padre, en comunión íntima con el Padre. ¿Alguien más quiere? Allí estaba Martita, a ver. Diana dice, nuestro Padre quiere que estemos preparados, vienen tiempos difíciles, pero podremos vencer en el nombre de Yeshua. Amén. Marta dice, para los que fuimos encontrados tenemos que ser como lo que dice Proverbios 31:25, vestirnos de dignidad y honor y reírnos del día por venir. Son tiempos peligrosos y somos nosotros los que seremos tentados si no estamos alertas, apercibidos y ser como los de las tribus de Isaacar, ver los acontecimientos a la luz de las profecías. Amén. Dice Marta, hay que aparcar el mundo y sus estándares caídos e ir a la dimensión interior es un regreso a una dimensión interior. Amén, amada. Amén. Amén, amén. ¿Querés compartir algo? Sí, podemos ver que en Romanos 14:11 dice así, está escrito o escrito está en otras Biblias, dice, tan cierto como que yo vivo, dice Adonai, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es Elohim. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y lo que tiene que hacer el pueblo de Elohim es doblar rodillas y ponerse delante de Él, postrarse. Entonces, hay veces que vendrán cosas para que el pueblo sí se postre, porque a veces el pueblo de Israel es rebelde, como dice la palabra, ¿no? Duro de servir, de cerviz. ¿Por qué? Porque siempre espera que Elohim se enoje para después pedir perdón. Entonces, hay veces que Elohim hace cosas para que el pueblo reconozca que Él es Elohim y que toda
rodilla toda persona, ¿no? Se incline hacia él, porque todas las cosas que Elohim lo hace para que el pueblo se arrepienta, para que el pueblo, como hizo con Jonás, para que se arrepienta Nínive, para que el pueblo se postre delante de él, para que el pueblo no esté en su rebeldía, que no siga a otros dioses ajenos, para que no esté adorando otras cosas, sino que invoque el nombre de Elohim y que lo adore en espíritu y en verdad, ¿no es cierto? Por eso es lo que dice la palabra. Siempre que tiene que estar, el pueblo tiene que estar realmente que ese espíritu esté con el de Elohim, para que confiese que realmente él se quiere agradar a, ¿no es cierto?, a Elohim, porque si no estamos siendo hipócritas, entonces podemos orar, adorarlo, pero Él conoce nuestros corazones, entonces Él sabe cómo nosotros pensamos y a veces cómo tiene que tratar. Entonces, eso es lo que a veces tenemos que estar viendo, ¿no? El examinarnos, como les dije antes, y que el Padre vea nuestros corazones íntegros. Igual Él nos conoce, ¿eh? Nos conoce, aunque nosotros no querramos a veces decirlo para no quedar mal con otros, pero Él conoce nuestros corazones. Él Amén. conoce cómo somos y desde que nacimos hasta que estemos con Él, ¿no? Él sabe todo. No es que le podemos ocultar algo. Entonces, la palabra dice que seamos íntegros como los justos para poder entrar, ¿no? Esas puertas y estar con Él. Yeshua dice, mi paz les dejo, la paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No tengas temor, confía, yo vencí al mundo. Aferrémonos a la roca, que aunque vengan vientos, tempestades, huracanes, maremotos, aunque la tierra sea removida, si nosotros estamos con nuestra fe aferrados a Yeshua, que es la roca, entonces no se moverá, no se moverá nuestra vida, afianzados en Él, porque separados de Él, nada podemos hacer.